La seguridad social es un instrumento de Estado que ofrece, en la medida de sus posibilidades económicas, resolver una problemática emergente de la población en materia de salud, trabajo, educación, vivienda y bienestar social en general. La seguridad social era inexistente antes del movimiento social de 1910. El siglo XVI se caracterizó por la existencia de hospitales en la Nueva España. Al día siguiente de la conquista, Hernán Cortés fundó en 1521 el Hospital Tlaxpana, que funcionó muy pocos años. Vinieron después una larga lista y numerosos hospitales regados en todo el país y en la capital mexicana. Durante esta época se erigieron en el virreinato 129 hospitales, siendo los más importantes el que fundó Fray Pedro de Gante en 1529, el cual se le conoce como el Hospital Real de los Naturales, destinado exclusivamente a los indios, y fue durante la colonia, junto con el de Jesús, el Centro de Estudios Médicos y Quirúrgicos dedicado a la enseñanza. En 1567, Bernardino Álvarez funda el Hospital de San Hipólito para los convalecientes y los que pierden el juicio. Por cédula real del 2 de junio de 1774, y con el fin de aliviar en algo las necesidades de los menesterosos, se funda el Monte de Piedad en México. Los Montepíos realizaron una labor similar a la que muchos años después se conoció con el nombre de pensiones civiles. En 1821 fue fundado el Hospital Real de Indios, que era el centro hospitalario fundado expresamente por el rey de España. Y hasta el año de 1841 se crea el Consejo de Salubridad, que tenía, entre otros objetivos, fomentar los estudios de higiene, vigilar los establecimientos públicos, dictar a las autoridades medidas de higiene pública y formar el Código Sanitario de la República Mexicana. En octubre de 1843 se expide un decreto que permite la entrada al país de las famosas Hermanas de la Caridad, que eran enfermeras de profesión que trataron de renovar los servicios hospitalarios. Hacia 1874, el presidente Lerdo de Tejada decreta su expulsión del país. En 1861, el presidente Benito Juárez decreta la creación de la Dirección General de Beneficencia para centralizar los servicios hospitalarios y organizar, coordinar y sostener los medios de beneficencia pública a fin de convertirlo en un servicio dependiente del Estado. Durante la intervención francesa se crearon nuevas instituciones de beneficencia, entre las que se puede mencionar un instituto gratuito para sordomudos y una maternidad. En 1877, en el Porfiriato, se crea la Dirección de Beneficencia Pública, ubicándose para 1881 dentro de la Secretaría de Gobernación. Durante esta época se fomenta la creación de fundaciones públicas de carácter privado, como la Fundación Concepción Beistegui, que empezó a crear nuevos hospitales. En 1904 se dicta la Ley de Beneficencia Privada para el Distrito Federal y territorios federales. Durante la Revolución Mexicana, el aspecto de la asistencia médica se había privatizado y las condiciones económicas del mexicano no le permitían acceder a estos sitios un tanto elitistas. Como verdaderos antecedentes de la legislación moderna sobre aseguramiento de los trabajadores y sus familiares, encontramos dos disposiciones de nivel estatal.
La Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, expedida el 30 de abril del año 1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León, del día 9 de abril de 1906. Estos dos ordenamientos legales reconocían por primera vez en México la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o muerte derivados del cumplimiento de sus labores. Para 1915 se formuló un proyecto de ley de accidentes que establecía las pensiones e indemnizaciones a cargo del patrón en el caso de incapacidad o muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional. Al concluir la Primera Guerra Mundial, en su gran mayoría los países adoptaron la solución alemana de fines del siglo XIX, en la época de Bismarck, para establecer sistemas de seguridad social en un intento por aliviar los problemas de desvalimiento. En el Pacto de la Sociedad de las Naciones se insertaron principios de solidaridad social establecidos en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, creada por el Tratado de Versalles. Ello origina la exportación del sistema alemán de seguros obligatorios a otros ordenamientos fuera casi inmediata. En pocos años se expandió por todo el mundo. En México, la creciente industrialización del país y el aumento correlativo del sector obrero hizo evidente la necesidad de fundar instituciones que se encargaran de mantener a los trabajadores en buenas condiciones. En el campo de la seguridad social, nuestra legislación constituye una respuesta de cambio que se dio derivada del esquema liberal de corte individualista de la Constitución de 1857, esquema de tipo social ratificado e impuesto por nuestra Constitución actual. Entre los artículos que ratificaron la postura social del Estado mexicano está el 123 y su fracción 19, así como su posterior reforma de 1929, en la que se estableció la necesidad de crear el Seguro Social. Se introdujeron las tradicionales coberturas de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y en diciembre de 1942 se materializó la previsión. El fundamento constitucional de la seguridad social lo encontramos en el artículo 123, apartado A, fracciones 12, 14 y 29, y en el apartado B, fracciones 11, 13, 13 bis y 14, así como en el artículo 4 constitucional, párrafos 3º y 4º. La integración del sistema vigente de la seguridad social en México se determinó en tres sectores importantes: el de la seguridad social de los trabajadores en general, el de los servidores públicos y el de la población no sujeta a una relación de trabajo. De acuerdo con nuestra Constitución actual, se declara de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares como los de invalidez, vida, cesación involuntaria en el trabajo, accidentes y de otros con fines similares. A finales de 1925 se presentó una iniciativa de ley sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En ella se proponía la creación de un Instituto Nacional de Seguros Sociales de administración tripartita y cuya integración económica habría de corresponder exclusivamente al sector patronal. También se definía con precisión la responsabilidad de los empresarios en los accidentes de trabajo y se determinaba el monto y la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes. En 1929, el Congreso de la Unión modifica la fracción 29 del artículo 123 constitucional, estableciendo que se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social, comprendiendo seguros de invalidez,
vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, así como otros con fines análogos. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas envió a los legisladores un proyecto de ley del Seguro Social, donde se encomendaba la prestación del servicio a un instituto de seguros sociales con aportaciones y administraciones tripartitas que incorporarían a todos los asalariados, tanto industriales como agrícolas. Por encargo del mismo presidente Cárdenas, se elaboró un nuevo proyecto que resumía la experiencia de los anteriores. Su autor fue el titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Ignacio García Telles. El proyecto de García Telles consistía en la creación de un instituto de seguros sociales de aportación tripartita que incluiría al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus patrones, cubriendo o previniendo los siguientes riesgos sociales: enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales, maternidad, vejez e invalidez y desocupación involuntaria. Finalmente, el Congreso aprobó la iniciativa y el día 19 de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial la Ley del Seguro Social. En dicha legislación se determinó que la finalidad de la seguridad social era garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Como instrumento básico de la seguridad social, se establece el seguro social y para administrarlo y organizarlo, se decretó la creación de un organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social. La seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado presenta diferencias sustantivas según las particularidades del servicio público sujeto a protección social. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y, por último, las diversas leyes de servicios sociales de las entidades federativas, así como los reglamentos y demás disposiciones, producto de las leyes antes citadas, las constituciones estatales y las leyes reglamentarias en la materia. El ISSSTE tiene su antecedente inmediato en la antigua Dirección de Pensiones, cuyo decreto de creación es del 12 de agosto de 1925. Dicho decreto fue expedido por el entonces presidente Plutarco Elías Calles y su origen en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, publicado el 5 de diciembre de 1938. Goza de sustento jurídico con la publicación de la Ley Federal del ISSSTE, expedida el 28 de diciembre de 1959 por el presidente Adolfo López Mateos, entrando en vigor el 1 de enero de 1960. El ISSSTE fue creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que de conformidad con el artículo 103 de su ley, los órganos de gobierno son los siguientes: la Dirección General, una Comisión Ejecutiva del Fondo de Vivienda y la Junta Directiva, siendo esta el máximo órgano de gobierno.